Buenos días, profesora. El día de hoy le estaremos presentando con mi compañero Kevin Chirú y mi persona Gianluca Cubilier la presentación de la RT-PCR, o más bien conocida como la PCR de transcripción inversa. A continuación hablaré sobre los objetivos. Como objetivos principales, tenemos que conocer los distintos pasos para realizar una correcta RT-PCR, comprender los fundamentos de la RT-PCR y sus implicaciones, observar los componentes utilizados en la prueba y diferenciar los tipos de muestras utilizadas en la técnica. Como introducción, tenemos que la RT-PCR ha desempeñado un papel crucial en el avance de la ciencia y la medicina, permitiendo así la detección del ARN mensajero, la identificación de la expresión génica, el diagnóstico de enfermedades y la identificación de mutaciones genéticas. En esta presentación explicaremos los fundamentos de la RT-PCR, sus aplicaciones en diversas disciplinas y las razones por las cuales se ha convertido en una técnica esencial en el arsenal de herramientas de la biología molecular. A medida que avanzamos en la comprensión de la RT-PCR, podemos apreciar su impacto en la investigación científica y la salud pública, así como su potencial para seguir desempeñando un papel fundamental en la resolución de desafíos biomédicos y genéticos en el futuro. Comenzando, tenemos los pasos y fundamentos, donde nos hablan sobre los fundamentos de la RT-PCR, donde entra como principal objetivo la cadena polimerasa, que involucra una serie de pasos clave que permiten la amplificación de secuencias específicas de la de ARN en ADN complementario y su posterior amplificación mediante la PCR. Como primer paso tenemos la transcripción reversa o RT, que es donde implica la transcripción reversa que convierte el ARN en ADN complementario. Para lograr esto se utiliza una enzima llamada transcriptasa inversa que sintetiza una cadena de ADN complementaria a partir de una plantilla de ARN. Esto es fundamental porque la PCR tradicional amplifica solo el ADN y la transcripción reversa permite trabajar con una información genética contenida en ARN como el ARN mensajero. Como segundo paso tenemos el molde de ARN y cebadores, o más bien conocidos como primers. Para llevar a cabo la transcripción reversa se requiere un molde de ARN específico y cebadores que son oligonucleótidos cortos de ADN que se unen en secuencias eh, complementarias en el ARN. Estos cebadores permiten que las transcriptasas inversas inicien la síntesis del ADN complementario en una región específica. En el tercer paso fundamento tenemos que la síntesis del ADN complementario. La transcriptasa inversa sintetiza el ADN complementario al ARN, esto utilizando los cebadores como punto de partida a medida que la transcriptasa recorre la molécula de ARN, donde van generando una cadena de ADN complementario. En el cuarto paso tenemos el termociclador y PCR, donde una vez se haya producido el ADN complementario, se pasa a la amplificación de la secuencia deseada utilizando la PCR. Esto donde se emplea un termociclador para someter la muestra a ciclos repetidos de temperatura que permiten la replicación selectiva del ADN complementario. Cada ciclo de PCR consta de tres etapas. Desnaturalización, donde las hebras de ADN se separan; apareamiento o anillado o cebado, donde los cebadores se unen a las secuencias complementarias de ADN complementario; y la extensión, donde la enzima de ADN de polimerasa sintetiza nuevas hebras de ADN complementarias a partir de los cebadores. Y por último, por últimos dos pasos, tenemos la amplificación exponencial, donde la PCR realiza múltiples ciclos y en cada ciclo la cantidad de ADN se duplica. Esto conduce a una amplificación exponencial de la secuencia del interés. Después de unos pocos ciclos se genera cantidades significativas de ADN amplificado. Por último, tenemos la detección de análisis, donde una vez se ha completado la amplificación, el producto de PCR se puede analizar de diversas maneras. Esto incluye la detección de la presencia o cantidad de la secuencia específica, utilizando técnicas como electroforesis en gel, fibrilación en sondas, secuenciación o técnicas más modernas como la PCR en tiempo real. Esto para cuantificar la expresión génica en el tiempo real. A continuación, nos lo hará mi compañero Kenichiro.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kevin Chirú y voy a hablar sobre los componentes de la RT-PCR. Como primer punto, se utiliza un fragmento de oligo-DT como cebador o prime. Este sería la que sintetiza, como dije anteriormente, la RT-PCR y se une a cada extremo de cada RNA mensajero por la cola poli A3. Como siguiente punto, actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que utiliza el ARN mensajero como molde o plantilla, por así decirlo, para sintetizar el DNA complementario. Esto pasa ya que el RNA mensajero es muy frágil a la hora de hacer PCR y por lo mismo se tiene que hacer como un cambio. De ahí, como siguiente punto, de lo que surgió del RNA mensajero al ADN complementario, hay que subirle la temperatura, ya que la misma forma de estructura secundaria y para que forme una cadena libre, habría que aumentarle la temperatura para que la misma sea mejor transcrita, por así decirlo. De ahí, nuestro cebador específico se iría con una secuencia complementaria. El ADN polimerasa se produce con las hebras del ADN y empieza el sitio de unión. Y como último punto, como las hebras ya se separan debido a la temperatura, empieza el ciclo de PCR y esto funcionaría y se repite y se repite y se repite. Tipo de muestras del RT-PCR. Esto mayormente se utiliza para lo que sería el diagnóstico molecular y la investigación científica. Esto se usa mayormente para la presencia de algunos retrovirus como sería el virus del VIH y si fuera la especialización dermatológica sería como el sarampión. Pero antes de hablar de todo eso, para hacer este tipo de muestra primero se necesitaría lo que sería un mínimo volumen de sangre o una laminilla de tejido. Además de todo del VIH y del sarampión, también se usa para el estudio y análisis de análisis citogénico molecular de translocaciones circulantes.